Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Nos complace saludarles desde aquí, desde la Casa Central, Centro de Esperanza, a nuestra audiencia de enlace internacional que sigue nuestro programa Sueños sin Límites. Es un gozo enorme saber que usted nos da la oportunidad de entrar a su casa y poder compartir con usted este tiempo. O si nos estás viendo a través de Enlace Plus, en alguna plataforma, sea el teléfono, la computadora, tu televisor, gracias. Gracias por hacernos parte de tu familia. Y Centro de Esperanza te regala este aplauso de amor, de cariño, de agradecimiento. Pueden sentarse, mis amados. Quisiera pedirle que le diga a la persona que tenga por allí cerca, se lo puede decir así, se baja un momentico aquí y le dice: no siempre se gana, y se lo sube. Quisiéramos ganar todo el tiempo, pero no todo el tiempo se gana. Hay una historia hermosa que se les leo. Dice: entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque aquí yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta estaba una mujer viuda allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella a traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero haz primero para mí de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina que esté en las tinajas no escaseará, el aceite que esté en la vasija no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover otra vez sobre la faz de la tierra. No siempre se gana, y lamentablemente nosotros tenemos un paradigma ya preestablecido, que cada vez que nos enfrentamos a una batalla, a una situación, tenemos que ganar. Y en ocasiones, cuando nos toca perder, no sacamos lecciones que nos ayuden a crecer de los fracasos. Y hasta en los fracasos Dios tiene bendiciones escondidas para nosotros. ¿Alguien puede decir amén ahí? Cuando sucede algo que tú y yo no entendemos, que se escapa a nuestro control, hay muchas emociones que nos atacan: rabia, frustración, tristeza, depresión.
en esas pérdidas de batallas ocasionales, en algún fracaso, algún problema sin solución. Esas cosas tienen el potencial de hacernos dudar de Dios, de hacernos dudar aún de la fe que hemos depositado en la palabra de Dios. Pero me gustaría que a medida que me escuchas te puedas repetir: no todas las batallas se ganan, no todas las pruebas se logran pasar, no todos los fracasos se logran superar. ¿Y qué podemos hacer tú y yo cuando al parecer Dios no interviene a nuestro favor? Dios no interviene a nuestra satisfacción y perdemos. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Eso fue exactamente lo que le pasó al profeta Elías. Para hacerte un fondo histórico de él, Elías fue un hombre sumamente usado por Dios. Y uno pensaría, es imposible que una persona que vive para Dios, que le sirve a Dios, que es usado por Dios, pueda atravesar alguna situación en la que no gane. Y la verdad es que cada vez que Dios nos va a elevar, cada vez que Dios nos va a promover, definitivamente el nivel de prueba al cual nosotros nos vamos a someter también tiene que aumentar. Porque vamos a otra dimensión, vamos a otro nivel. Era un hombre usado por Dios. Uno de los profetas con quien Dios hizo grandes cosas. Es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Leer la historia de Elías es enfrentarnos a un compendio de acontecimientos extraordinarios. Vio grandes logros, tuvo muchas victorias. Sin embargo, Elías también tuvo derrotas. Elías también tuvo problemas que no logró superar, problemas que a veces no halló cómo enfrentarlos, a veces también sintió impotencia. Entonces, esa historia es sumamente fascinante. Dios manda a Elías y le da una instrucción que, bendito Dios, no nos las dio a ninguno de nosotros y ojalá que nunca nos las dé. El Señor le dice: anda y profetízale al rey Acab. Y la profecía que Elías tenía que darle era una condenación, era un juicio a consecuencia del pecado de la nación y de la conducta de este rey. Y el castigo que Dios le iba a mandar era una gran sequía. Tome en cuenta que aunque el castigo venía a consecuencia del pecado de la nación, y en esa nación habían personas que creían en Dios, que le servían a Dios, ellos también iban a sufrir la consecuencia de ese juicio. Con la diferencia de que la gente que ama y teme a Dios se transforma en un remanente escogido. Y como remanente escogido en medio de la adversidad, Dios tiene compromiso con ese remanente. ¿Alguien puede decir amén aquí? Bueno, inmediatamente Dios habla con Elías y le dice: vete y refúgiate al lado de un arroyo que se llama Querit. Este arroyo era alimentado por el río Jordán, pero definitivamente si llegaba una sequía, todas las fuentes de agua iban a ser afectadas. Y Dios le dice a Elías: mira, toma agua del arroyo. Yo especulo que era agua cristalina, era agua potable. Y los cuervos van a venir en la mañana y te van a traer pan y carne, van a venir en la tarde, te van a traer pan y carne. Y allí nosotros vemos de manera bien específica el cuidado de Dios hacia la gente que le sirve. Dios le estaba diciendo a Elías: yo te voy a proveer, yo soy tu Jehová Jireh. Puede haber sequía, pero yo soy tu Jehová Jireh. Pueden haber situaciones difíciles, pero yo soy tu Jehová Jireh. Puedes sentir que en algún momento no ganas lo suficiente, pero yo soy tu Jehová Jireh.
Pueden haber momentos que no vendes, que no produces, que no hay la rentabilidad con la que tú esperabas cerrar la semana, la quincena o el mes. Pero Dios es tu Jehová Jireh. Ahora, imagínese usted a Elías. Obedece a Dios, se va al arroyo de Querid, y entonces yo veo a un hombre que tiene todo lo que necesita. En medio de la crisis, todo lo que necesitaba. Y es importante que nosotros veamos esto como un ejemplo a nuestra vida. Cuando tú estás en crisis y la provisión de Dios llega y puedes comer y puedes vestir, y quizás aquellas vanidades de antes no las puedes disfrutar, estás mejor que muchos. Mejor que muchos. Solo que nosotros hemos perdido como la sensibilidad del agradecimiento. Como dice el Evangelio de Mateo, por el pan de cada día. Elías tenía lo que necesitaba para vivir. No tenía que trabajar porque los cuervos venían. No tenía que cavar un pozo porque el agua brotaba en medio del arroyo. No tiene que buscar qué comer, al contrario, era como que Dios le decía: yo te voy a preparar la comida, tranquilo. La vida no podía ser mejor. Él podía mirar hacia la ciudad, podía mirar a los alrededores y lo que veía era caos, pero él estaba cómodo, él estaba tranquilo. ¿Y cuántos de nosotros logramos estar así? Cuando decíamos: wow, la vida no puede ser mejor. Me voy de vacaciones cuando quiero, como lo que quiero, hago lo que quiero, visto lo que quiero, lo que se me antoja lo puedo adquirir, porque habían recursos, habían posibilidades, habían muchas cosas. Y algunos tal vez sin presumirlo, pero por lo menos a sí mismos se lo podían decir: tengo todo lo que necesito. Pero de repente, un día Elías nota que el arroyo, que tenía tanta agua que fluía, de repente ese arroyo deja de verse como antes. Un día Elías se fija que donde antes habían lagunas de donde él podía tomar agua, ya el agua no corría. Un día se da cuenta que el calor del día ya no se aplacaba como antes. Se da cuenta que la hierba comienza a secarse, que los árboles comienzan a secarse. Se da cuenta que las hojas comienzan a caer. Se da cuenta que ya los árboles no daban sombra como daban antes. Se da cuenta que el arroyo, ese arroyo que era su fuente de vida, se estaba secando. Y definitivamente Elías no necesitaba ser profeta para decir: algo malo va a suceder, algo tremendo se avecina. Pero qué interesante que mientras Elías está pensando algo va a cambiar drásticamente, algo va a suceder súbitamente que va a cambiar mi realidad presente, Dios ya estaba pensando cuál sería la próxima bendición que le iba a entregar a este hombre. Mientras tú tienes la mirada en el problema que estás viviendo ahora, Dios tiene la suya en la bendición que te va a entregar. Mientras tú te estás deprimiendo y frustrando por cómo las cosas te están cercando y apretando, Dios tiene su mirada en la palabra profética que se adelantó a tu tiempo, que se adelantó a tu realidad. Y en esa palabra profética que ya Él le está dando cumplimiento, está orquestando todo lo que vas a necesitar, todo lo que va a tener que proveerte para que tú sigas siendo ejemplo de que hay un Dios que es grande, que te ama y que está comprometido contigo. ¿Qué desesperación habrá sentido Elías?
Yo me imagino que si usted ha visto las redes sociales y ve el estado de Anzoátegui que es inundado, y vio las crecidas en Vargas, y vio que hay gente, por lo menos en el estado Apure, que ya no anda en carros sino en canoas por calles donde antes transitaban carros, eso nos está hablando de algo. Si vemos los cambios climáticos que se están dando no en Venezuela, en el mundo. La ciudad de Nueva York, el metro se inundó. Y bueno, estamos viendo unos cambios tan drásticos. Estamos viendo situaciones políticas, sociales, económicas, tan drásticas. Y ¿sabes qué? Elías, yo me imagino que en algún momento sintió desesperación ante lo que él sabía que venía. Y yo creo que la palabra Dios la deja escrita para que sea lo que dice el salmista, lámpara. ¿Qué hace una lámpara? ¿Qué hace una linterna? Cuando usted tiene una linterna en su mano, usted no alumbra acá. Usted alumbra hacia adelante. La linterna le permite, esa luz le permite trazar un camino por el cual usted puede transitar sin tropiezos, sin temores. Si hay algún peligro, la luz se lo va a revelar. Así es la palabra. Dice de sí misma que es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Elías pudo haber sentido incertidumbre, preocupación y angustia. Y sé que muchas personas, ante las realidades que están súbitamente dándose en este tiempo, también esas cosas han venido a nuestro corazón, han venido a nuestra mente. Pero tú tienes la linterna de Dios, tú tienes la palabra de Dios, y esa palabra de Dios dejó testimonios escritos para que tú puedas saber que Dios se adelanta a los problemas, Dios se adelanta a las circunstancias, Dios se le adelanta a las crisis, Dios se adelanta a cualquier realidad a la cual tú tengas que enfrentarte. Y antes que tú enfrentes el problema, ya Dios tiene la solución. Ya Dios tiene la puerta de escape. El apóstol Pablo dice que el Señor, juntamente con la tentación, Él va a traer salida. Entonces, este lugar que Dios le había dado, que era un lugar de provisión, un lugar de refugio, ya no era lo que fue antes. Esa empresa que Dios te dio, ese negocio que Dios te dio, que vendías mucho, que era impresionante cómo salía mercancía, ahora quizás no es como antes. He hablado con emprendedores que la frustración les ha tocado la puerta, porque me dicen: cónchale, se me vino a menos, se me vino abajo. Yo vendía tal cantidad, ahora si acaso. Estos días un amigo médico muy exitoso me dijo: yo veía 200 pacientes mensuales entre consultas y operaciones. Ahora tengo que pedirle a Dios para lograr ver 12 pacientes a la semana. Me decía: Joel, me comí mis ahorros, estoy dependiendo de mis consultas, de las eventuales operaciones. Y te estoy hablando de una persona que tenía un estatus elevadísimo. Como que el arroyo, donde había alegría, donde había gozo, ahora como que llega la tristeza, el dolor. Donde antes había victoria, ahora llega la derrota. Donde antes había dulzura, ahora llega la amargura. No siempre se gana. Probablemente Elías, como nos pasa a veces a nosotros, no sabía qué pensar. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo reacciono ante esto que está pasando? Es obvio que tarde o temprano ese arroyo se iba a secar. Y es obvio que tarde o temprano tú y yo vamos a perder en alguna batalla que estamos librando. Y es obvio que no siempre vamos a levantar el estandarte de la victoria, del triunfo. Elías fue el que había declarado el castigo. Él había profetizado la sequía. Yo me imagino a Elías hasta diciéndose a sí mismo: ¿para qué profeticé esto? Y él tenía que haber previsto que en algún momento ese arroyo también se secaría, porque iba a ser una consecuencia propia de la crisis y del juicio de Dios. Probablemente aquel hombre estaba confundido. Probablemente le pregunta a Dios: oye, ¿por qué yo estoy pasando por esto?
¿Alguien le ha preguntado al Señor algo como eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? He sido dador, he sido generoso, he sido sembrador, he sido obediente, he sido fiel. Y es inevitable que en momentos como eso, esa pregunta venga: ¿por qué me está pasando esto? Hay que recordar que probablemente tu arroyo en algún momento se seque. Ninguna fuente dura para siempre. Hay tiempos de sequía, hay tiempos de necesidad, hay tiempos de milagros, hay temporadas de silencio de parte de Dios. Aceptar esa realidad nos ayuda a poder accesar a la bendición próxima que Dios tiene para nosotros. Cuando te aferras mucho al pasado, anulas tu futuro. Necesitas entender que Dios va no un paso, Dios va cientos de pasos delante de ti. Y Él sabe que tú vas siguiendo sus huellas. Entonces Dios no es loco. Dios no va a decir: me voy a meter por este camino porque detrás de mí viene Joel y él va a caer en este hoyo. Detrás de mí viene Ramón, viene Pedro, viene María, para que caigan en este hoyo. Ten la seguridad que Dios va delante de nosotros. Y la Biblia dice: aderezando mesa delante de nuestros angustiadores. Dios va delante de nosotros, preparando camino, preparando mesa para nosotros. Él conoce tu realidad de hoy. Es posible que a usted, si no se le secó, se le esté secando. Es posible que ya no esté ganando tan seguida las batallas como antes. Es posible que la vida que usted tenía sin problema, llena de provisión, de alegría, se esté convirtiendo en ese arroyito seco, sin muchas alegrías. Es posible que usted, que estaba acostumbrado a todos los fines de semana, un par de veces a la semana, salir a comer a restaurantes, eso se le redujo a una vez al mes, a una vez cada mes y medio. Es posible que esas vacaciones consecutivas y constantes ahora se estén reduciendo a en casa. Quizás el lugar que más está visitando últimamente, usted que era un viajero frecuente, el lugar que más está visitando ahora es Punto Fijo. Y se las inventa para que Punto Fijo le parezca diferente cada vez. Quizás perdió la batalla, quizás está en pleno fracaso, quizás la prueba fue más fuerte que usted, no la pudo soportar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esa es la realidad no suya, es la realidad de muchas personas, profesionales. Días pasados estaba conversando con Pastor Orlando y él me habló de un escritor que en su momento fue un hombre que escribió un bestseller sobre liderazgo tremendo, récord en ventas. Y este hombre llama al Pastor Orlando tratando de conseguir una mano amiga, una mano de apoyo que le ayude a salir adelante. Es la realidad de médicos, de ingenieros, de abogados, de contables, de intelectuales, de artistas. Hay un lugar en Miami donde hay unos contenedores, de esos donde traen las mercancías, los barcos. Y esos contenedores los han acondicionado y los han convertido en pequeñas salas de teatro. Un contenedor. Y usted puede ir allí y va a ver a las primeras figuras de nuestra televisión venezolana haciendo obras de teatros en esos contenedores. Con aire acondicionado, con butaquitas, pero allí. Para 20, para 25, para 15 personas. ¿Cómo la vida puede cambiar tan drásticamente de un momento para otro? Ahora, cuando todo esto se nos viene encima, ¿qué va a hacer usted? ¿O qué vamos a hacer nosotros? La frase de un amigo que yo le preguntaba: ¿cómo estás? Y él me decía: pastor, estoy bien. Y si hay pobreza, que no se note. ¿Cómo me gustaba esa frase? ¿Cómo me encantaba?
no es vivir de apariencias, es ponerle al mal tiempo una buena cara. Es poner nuestro estado de ánimo por encima de lo que nos pasa. No puedes permitir que sea la realidad la que gobierne tu estado de ánimo. Es tu estado de ánimo el que tiene que influenciar la realidad que estás enfrentando, el problema que estás atravesando. Tal vez no ganaste esa batalla, pero una guerra se compone de muchas batallas. Al final del camino, el que va a levantar el estandarte, el que va a levantar las manos, el que va a firmar el acta de la victoria, vas a ser tú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo Elías. Dios le habla a Elías y le dice: Elías, levántate. Porque en medio de la frustración y de las derrotas, la palabra que tú vas a escuchar de parte de Dios es: levántate. ¿Te acuerdas a quién le dijiste no siempre se gana? Bueno, ahora voltea y dile: levántate. Cambia esa cara y levántate. Eso fue lo que le dijo en el verso 9. Levántate, Elías. Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón. En algún momento, como te dije antes, los arroyos se secan, y cuando se seque el arroyo, no te puedes quedar frustrado, contemplativo, bien, ay, y ahora me voy a morir. No, es el momento de levantarse. No te quedes lamentándote por lo que ya no pasa, por lo que ya no vendes, por lo que ya no ganas, por lo que dejaste de hacer, por los negocios que no se dieron. El hecho que tu arroyo se haya secado no significa que todo está terminado. Lo que significa es que Dios tiene algo mejor para ti. Lo que significa es que tienes que levantarte, romper tu zona de confort, caminar con expectativa de que Dios tiene cosas mayores. Deja de tener esa fiesta de autolástima, de autocompasión. Párate en el espejo y mírate la cara y dite a ti mismo: tienes que cambiar esa cara. Yo sé que hay gente que es fea de nacimiento, y usted no puede hacer mucho por la cara que tiene, pero sí puede hacer mucho por la cara que ponga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no te amargues, no le eches la culpa a Dios, no te pongas en un plan de víctima. Levántate. Demasiadas personas son víctimas de sus mismas caídas. No dije que son víctimas de sus problemas, de sus mismas caídas. Todos tenemos problemas, y dije que cuando somos víctimas de nuestras caídas, porque sufrimos una pérdida, un fracaso, en lugar de levantarse, esas personas lo que hacen es tumbarse, tirarse y comenzar un lamento constante, perenne. Llega un momento que hasta los que te rodean ya no quieren estar contigo. Y yo te pregunto: ¿qué estás haciendo bajo esa circunstancia, bajo esa realidad? Nada va a cambiar con eso. Tienes que levantarte. Tienes que sacudir el polvo. Cuando estaban allá llorando a Saúl, el Señor se le presentó a Samuel y le dijo: ¿hasta cuándo lloras por Saúl? Cuando hay una pérdida es lógico que lloremos. Y no estoy hablando de familiares que perdemos. Cuando hay una pérdida de cualquier índole, es natural que nuestras emociones se afecten y que el sentido de pérdida nos haga sentir incertidumbre, inseguridad. ¿Qué va a pasar ahora? Pero el llanto debe tener su tiempo, el luto debe tener su tiempo. Llora todo lo que tengas que llorar, zapatea, pelea con quien tengas que pelear, contigo mismo. Pero después que llores, tú tienes que levantarte. Tienes que levantarte. ¿Hasta cuándo vas a llorar por el pasado? ¿Hasta cuándo vas a llorar por lo que se fue? Hay bendiciones por delante que Dios tiene para tu vida, y hay que caminar hacia ellas. Ahora es Dios el que le dice a Elías que se levante.
Ahora es Dios el que le da fuerzas. Ya no es el arroyo, ya no son los cuervos. Ahora es Dios el que le dice: papito, levántese. Oye, pero no, ya no hay arroyo, ya se acabaron los cuervos. Levántese. Cuando se te secan tus arroyos, aprende a escuchar la voz de Dios. Cuando se te cierren las puertas a las que tú estabas acostumbrado, aprende a escuchar la voz de Dios. Y si Dios pudo proveer para ti en donde te puso antes, si Dios pudo proveer para ti donde te elevó al principio, ¿quién dice que Él no va a poder proveer para ti hacia donde Él te va a llevar ahora? Es que hay gente que mira el pasado y dice: no, pero es que era tan rico, era, óigame, piense en las mejores vacaciones que usted se dio cuando se podía dar vacaciones. Una vez estaba hablando con el pastor Satirio dos Santos y él me dice que un día llegó un empresario y le dijo: pastor, él me decía: Joel, yo siempre he tenido buenas vacaciones, gracias a Dios, pero por una temporada, mientras construíamos ese templo enorme que tienen, las cosas menguaron. Y un día apareció un empresario y me dijo: pastor, lo quiero llevar de vacaciones. Es una sorpresa, le entregó los boletos. Bueno, la sorpresa era que las vacaciones fueron a Dubái. Bueno, cuando tú vas a Dubái, lo menos que tú te imaginas es que te vas a hospedar en el Bularará. Hay muchos hoteles allí que... Y entonces cuando llegan a Dubái, él pregunta: ¿y dónde nos hospedaremos? Nos vamos al Bularará. Yo no sé, que tal vez usted solamente lo ha visto en fotos, pero él dice que llegar a aquel lugar no hay palabras para describir. Y un día, ya cuando tenía par de días en el hotel, bajó, le provocó tomarse un café con su esposa y bajaron al cafetín del hotel. Y entonces, cuando le sirvieron el café, una vez que el café está en la mesa, vino alguien y le polvoreó el café con polvo de oro. Y la esposa mira el café cuando se va la persona que le polvoreó el café y le pregunta a él: ¿y esto es para qué? Y él dice: para tomártelo. Tómatelo. Y él, y no es como mucho esto para nosotros. Y él le dice: calla. Óigame, piense en su mejor temporada antes de hoy. Y si has tenido alguna temporada bonita en el pasado, que creo que todos la tuvimos. Si alguien tuvo una bonita temporada, déjeme ver su mano en alto, por favor. ¿Quién se comió una buena hallaca en el pasado? ¿Quién fue a una buena playa en el pasado? ¿Quién vistió buena ropa en el pasado? ¿Quién se fue de vacaciones? Bueno, yo tengo que decirte que el Señor hoy te dice: levántate, levántate. No puedes quedarte en ese pasado. Hay cosas mejores, mayores que Dios tiene para nosotros por delante. ¿O es que el Dios que te bendijo ayer no te puede bendecir hoy? Usted podrá decir: cónchale, el pastor está muy materialista hoy. No, no. Es que yo creo en un Dios que es grande. Si Él fue el que me bendijo ayer, ¿cómo no me va a bendecir hoy? ¿O es que acaso la inflación y la reconversión monetaria le afecta a Dios? Él es el que dice: hey, yo soy. No lo digo yo, no lo escribí yo, Él lo escribió. Yo soy el dueño del oro, de la plata, y le voy a suplir a mis hijos todo lo que les haga falta conforme a sus.
riquezas en gloria. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Dígamelo duro. Dígalo así como con rabia. Dígalo gritandito. Eso es lo primero. Lo segundo que hizo Elías, obedeció a Dios. Fue lo segundo, obedeció a Dios. Dios le dice a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, ya yo le di la orden a una mujer viuda que te sostenga. Ni siquiera había salido de Querit, pero ya la orden. Es que Dios tiene los juegos pesados, ¿sabe? Ni siquiera había dado el primer paso fuera del arroyo, y ya Dios le está diciendo: ya yo fui a tu futuro. Conseguí a una mujer allá en tu futuro. Es viuda y es pobre, pero ella te va a sostener. Elías no sabía que esa mujer iba a ser la conexión de su bendición, pero que a su vez él iba a ser la conexión de la bendición para esta mujer. Ella tenía el agua, ella tenía el pan que él necesitaba, pero él tenía la palabra que ella necesitaba para ser bendecido. Deja de tenerte lástima, porque hay gente que será el puente para tu bendición, pero tú eres bendición. Tú eres la bendición para muchos. Y cuando dejes de mirarte con lástima, entonces podrás caminar en esa realidad que Dios tiene para tu vida. Y Elías obedeció. Dice que no se quedó al lado del arroyo lamentándose, quejándose, sino que se levantó y fue. Y lo que estamos viendo en Elías es una obediencia plena, absoluta. El mandato fue directo y la obediencia fue inmediata. Ve, se levantó y fue. Esa es la verdadera obediencia. Cuando Dios nos da una instrucción y nosotros sin reparos obedecemos, Dios bendice la obediencia. Dios sabía que era lo mejor para Elías. Y aquí quiero aprovechar para decirles: no cuestionemos nunca a Dios por lo que haga. Y aquí sí digo: pérdidas de familiares, hijos que se nos van, empresas que quiebran, familiares nuestros que quisiéramos que estuvieran en el Señor, pero que por alguna razón no. No cuestionemos a Dios por lo que Dios hace. Dios conocía qué era lo mejor para Elías, y Dios sabe qué es lo mejor para ti. Dios sabe si para ti era necesario pasar el proceso que viviste o que estás viviendo, porque ese proceso es lo que te va a madurar para que tú puedas ser un gerente efectivo de la bendición gloriosa que Dios tiene para ti. ¿Alguien dice amén? Cuando Elías vio ese arroyo seco, Dios vio, él está viendo el arroyo seco y Dios estaba viendo unas tortillas de harina cocida debajo de las cenizas allá en Sarepta de Sidón. Él todavía está aquí, pero Dios estaba allá. Tú puedes estar clavado aquí en tu fracaso de hoy, en tu derrota de hoy, en la batalla que perdiste hoy, pero Dios está ondeando una bandera de victoria en tu futuro. Dios está ondeando una bandera de provisión en tu futuro. Dios está ondeando una bandera de oportunidades delante de ti. Si no, Él nos lo dijera: voy a preparar mesa delante de ti en presencia de los que te angustian. Y cuanto más te oprima el problema, más Dios te bendice, más Dios te multiplica, más Dios te prospera, mayores puertas Dios te abre. Gloria a Dios. Cuando Elías vio aquel arroyo seco, Dios estaba viendo una tinaja con harina y con aceite. Cuando Elías vio aquel arroyo seco, Dios estaba viendo esos leños allí ardiendo al rojo vivo para cocer aquellas tortas. Amada iglesia, Dios ve la tormenta desde el otro lado.
Dios ve nuestras pruebas con una perspectiva diferente. Nosotros vemos las nubes, Dios ve el sol. Nosotros vemos la lluvia, Él ve el arco iris. Nosotros sentimos el viento recio, el Señor ve la paz. Entonces, ¿para qué nos vamos a desesperar? Yo no sé cuál es tu arroyo seco, yo no sé cuál es la batalla que perdiste, yo no sé a qué se debe la depresión, la ansiedad o la angustia que puedas tener el día de hoy. Pero yo te quiero decir, y no te digo esto porque esté escuchando una voz aquí que me está diciendo dile esto a la gente. No, esto te lo dice tu pastor que conoce esta palabra. Te lo dice tu pastor que conoce a ese Dios. Este pastor te dice, yo no sé cuál es el arroyo que te secó, o yo no sé cuál es la batalla que perdiste, pero lo que sí te puedo decir, ya hay una viuda preparada delante de ti para hacer tu bendición, para hacer tu provisión, para hacer tu rescate, para hacer la benevolencia de Dios delante de tus angustiadores. Levántate y haz lo que Él te ha mandado hacer. Levántate y cumple con la ordenanza de Dios, el mandato que Dios puso en tu corazón, el trabajo que Dios te dijo que hiciera. Hazlo. Sé pronto en obedecer. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando se nos seca el arroyo, perdemos nuestras batallas? Seguir sirviendo a Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Seguir siendo fieles al Señor, obedecer sus palabras, porque Dios te va a guiar de nuevo a un lugar de refugio. Él te va a guiar de nuevo a un lugar de provisión. Dios proveyó para Elías después de la obediencia, no antes de ella. Y Dios proveerá para ti después de tu obediencia. Hay tanto que obedecer en esa palabra. Y eso te va a llevar al siguiente punto, que es ayuda a alguien. Ayuda a alguien más con su arroyo seco. Y es contraproducente que a veces uno esté en problemas y Dios te pone a ayudar a otro que también esté en problemas. A veces tú estás pasando y Dios viene y te dice a ti, quiero que bendigas a... Imagínate con un kilito de harina pan ahí, pedacito de queso en la nevera, y tú te dispongas a hacer unas arepitas, y de repente el Señor te zumba una palabra y te dice, llévale ese kilito de harina pan y ese pedacito de queso al pastor. ¿Cómo? Tú estás pasando trabajo. ¿Cómo, Señor? Llévale esa harina pan, ese quesito a Paul. Llévale esa harina pan, ese quesito a Ramón Pérez. ¿Y tú cómo? Pareciera que Dios estuviera loco. Pero escúchame, una vida que se enfoca en sí mismo, en sí misma, es una vida egoísta. Es una vida que se desperdicia. Una vida que se vive para otros. Es una vida que se aprovecha muy bien. Amados hermanos, ¿sabe qué hemos aprendido? Una de las cosas más hermosas que hemos aprendido en esta crisis: a ser solidarios, a ser generosos, a ser ayudadores, a ser de bendición para otros. Escúchame, cuando tú eres de bendición a los demás, la fuente que te bendice nunca se seca. Nunca se seca. Haga la prueba. Llegue un día a su casa y haga la prueba. Cuente sus camisas, varones, 10, 20, 30, 40. Y pregúntese, ¿cuántas de estas me pongo? Me pongo 5. ¿Para qué quieres tener las otras 45 ahí? Para decir, wow, mira cuánta. Siembre. Cuente sus zapatos, hermana. Que abre ese closet y cuando usted está deprimida, cuando usted está deprimida, dice, me voy a quitar la depresión. Y abre el closet. Ay,
10 pares dorados, 5 plateados, 3 rojos, 10 negros. Ay, pero me falta uno negro. Bendiga a alguien con zapatos, porque el que te abrió esa fuente no te la abrió para ti, te la abrió para que tú bendigas a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una de las bendiciones que tiene esta casa espiritual, yo no sé cómo lo hacemos, pero sé que lo hacemos. No te voy a decir cuánto hay en nuestras cuentas hoy, pero te puedo decir que todos los meses, nosotros pagamos sueldos, pagamos todo el mantenimiento de las instalaciones, seguimos haciendo inversiones. Por ahí nos viene la construcción de la zona de campeones, ya nos están haciendo los planos. Y cuando eso venga, ¿sabes qué? Yo estoy tranquilo, yo tengo paz en mi corazón. Yo sé que cuando digamos, comenzamos la semana que viene la zona de campeones, los recursos van a comenzar a llegar. Tal vez no me van a llegar así de un solo, pero me van a llegar. ¿Sabes por qué estoy seguro? Porque esta es una iglesia que siembra. Esta es una iglesia que cree en el reino. Esta es una iglesia que invierte en el reino de Dios. Y cuando tú inviertes para el reino de Dios, la fuente de donde vino esa bendición nunca se seca. Esa fuente siempre está dando. Sé generoso, bendice a otro. Dios te ha bendecido para que tú seas de bendición. No te quedes con la semilla. Siembra la semilla para que venga fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Extiende tu mano para dar. Abre tus brazos para abrazar. Abre las puertas de tu casa para bendecir, y Dios no dejará de darte bendiciones. El versículo 13 dice: Elías dijo a la mujer: mujer, no tengas temor. Porque cuando él llegó y le dijo: anda, hazme una torta, tráeme un vasito con agua, había sequía, agua era oro. Y no había suficiente comida, eso también era oro. Pero aquí es donde te digo que cuando un arroyo se seca, Dios quiere que tú ayudes a otros que también tienen su arroyo seco. Yo quiero preguntarte, ¿quién tenía más problemas, Elías o la viuda? La viuda. Y es que por eso te digo que Dios tiene los juegos pesados. ¿Cómo se le ocurre a Dios decirle a esa viuda que le dé la harinita y el poquito de aceite y la poca agua que le queda a ella y a su hijo a este hombre que ella ni conocía? Pero ya Dios se le había revelado a aquella mujer. Y mira lo que es un corazón que sabe que la bendición está en el dar. Mira lo que es un corazón que sabe que a veces se pierden batallas, pero no se pierden guerras. Cuando el profeta llegó y le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero primero haz una torta cocida para mí y después cose para ti y para tu hijo. ¿Qué hizo ella? Fue e hizo como el profeta le dijo. Pero mira la palabra que le declara: porque Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Israel ha dicho así: tu harina de la tinaja no escaseará, el aceite de tu vasija no va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Él bendijo a alguien que también se le estaba secando su arroyo. Le dio esperanza a la viuda de una provisión ilimitada de parte de Dios. Yo vengo hoy a esta casa espiritual, ahora sí te digo, como profeta de esta casa, a decirte en el nombre poderoso de Jesús: ayuda a otro. Si tu arroyo se está secando, ayuda a otro que se le esté secando el suyo. Siembra en alguien, invierte en alguien, porque cuando inviertes en alguien estás invirtiendo en el reino de Dios. Ayudar a tu hermano, bendecir al necesitado, bendecir al pobre, eso es bendecir el reino de Dios. Y cuando bendices a otro, la palabra que te digo es: Dios te dice en este día, el Señor te dice en este día,
el aceite de tu vasija, escucha, no va a menguar. Tú puedes sacar y sacar y sacar y decir, pero no puedo seguir sacando porque se me va a acabar. No se te va a vaciar la tinaja misteriosa, sobrenaturalmente. No se va a vaciar, la harina no va a escasear. Y vas a preguntarle a Dios, ¿hasta cuándo será esto? Y el Señor te va a decir, hasta el día, hasta el día, hasta el día, hasta el día que yo haga llover nuevamente como antes. Ahí estaba el Señor diciéndole, no va a escasear. Como iglesia hemos vivido eso. A veces ayudamos a nuestros pastores, ayudamos a los necesitados, invertimos en la obra y siempre tenemos nuestro real y medio. Él pudo haber sido mezquino, pudo haberse aprovechado de lo que la viuda tenía, pudo haber pedido un bocado de pan como lo pidió y haberlo dejado, pero él sabía que él era la bendición para alguien. No todas las batallas se ganan, no siempre se gana, iglesia, pero en Dios hay una garantía, en Dios hay una respuesta, en Dios hay una esperanza. Este año que nosotros ya estamos a la vuelta de terminarlo. Este año, yo no sé cómo tú esperas que termine el tuyo. El mío va a terminar bendecido. El mío va a terminar bendecido. Cuando se le secó el arroyo a Elías, es posible que Elías se haya desesperado, como yo sé que a algunos les ha pasado. Es posible que haya dudado de Dios, como sé que algunos han dudado. Pero Elías se levantó y Elías obedeció y Elías ayudó a otros en medio de su necesidad. Y ¿sabe qué, querida iglesia? Que si no hubiese sido por el arroyo seco de Elías, Dios no hubiera resucitado a un niño. Si no hubiese sido por el arroyo seco de Elías, aquella mujer hubiese muerto y también su hijo. Si no hubiese sido por el arroyo seco de Elías, milagros que vio después de eso no los hubiese visto. Él no sabía que Dios haría con él después de que se secara ese arroyo. Y tú no sabes qué bendiciones tiene Dios preparadas para ti después de tu arroyo seco. Tú no sabes qué gloria Dios te va a mostrar después de tu arroyo seco. Pero te tengo que decir que viene bendición de Dios para tu vida. Dios no había terminado con Elías cuando se le secó el arroyo, cuando perdió esa batalla, y Dios no ha terminado contigo. Alguien levante su mano y diga: Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado conmigo. Escucha, amada iglesia, fue después del arroyo seco que Elías oró por aquel niño y resucitó. Fue después del arroyo seco que Elías oró para que descendiera fuego, y fuego descendió. Fue después del arroyo seco que Elías venció a más de 800 profetas. Fue después del arroyo seco que Elías oró para que lloviera de nuevo, y llovió de nuevo. Lo que estoy tratando de decirte, o no sé si ya lo entendiste, es que después de tu arroyo seco, lo que viene es bendición. Después de tu arroyo seco, lo que viene son oportunidades. Después de tu arroyo seco, lo que viene es gloria de Dios. Después de tu arroyo seco, lo que viene es provisión sobrenatural de Dios para tu vida. Fue después del arroyo seco que él vio carros de fuego, caballos de fuego que lo separaron a él y a Eliseo. Fue después del arroyo seco que ungió a otro como profeta en su lugar. Y aquí la pregunta para cerrar es: ¿cuántos de nosotros queremos fuego, bendición, prosperidad, ensanchamiento, pero estamos dispuestos a enfrentarnos a ese arroyo seco con la actitud correcta? Yo creo que Dios tiene mucho para ti después de tu arroyo seco. ¿Alguien cree eso aparte de mí? Tu arroyo seco no es el final. Es más probable creer
que es el principio de tu mayor bendición. Es más probable creer que el arroyo seco es el comienzo de algo inesperado, de algo inusual en tu vida. Y nosotros tenemos la ventaja de que podemos ver todas las cosas que sucedieron en la vida de Elías. Elías no tenía referencias. Elías no podía entrar a Google y decir qué pasó cuando se le secó el arroyo a alguien. Él no tenía eso. Él no podía ir a la historia y ver. Nosotros podemos hacerlo. Y nosotros, al ir a la historia, vemos que después del arroyo seco vino la mayor manifestación de Dios sobre la vida de este hombre. Responsablemente quisiera decirte el día de hoy: basta ya de tú andar diciendo y esperando, bueno, cuando este gobierno caiga las cosas cambiarán. Bueno, cuando nos invada Europa, Estados Unidos, Canadá o los aliados, esto cambiará. Basta ya de estar diciendo cosas como esa. Dios no está esperando que eso pase para bendecirme, a mí por lo menos. Él me va a bendecir. Pase lo que pase, esté donde esté, Él me va a bendecir. Y yo quiero que tú sepas, Dios te va a bendecir. Estás en la mejor temporada para que Dios te bendiga. Póngase de pie, por favor, en este día. Vuelva a mirar a su vecino y dígale: no siempre se gana, pero Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Así que no te puedo ver la sonrisa con el tapaboca, me puedes hacer trampa, pero regálame una sonrisa desde allá. Regálame una sonrisa. Comienza a creerlo. Dios tiene mejores temporadas para mi vida. Hay cosas que van a comenzar a cambiar para mi vida. Hay oportunidades de Dios que se van a comenzar a desatar para mi vida. Quisiera orar por ti. Y aquí te pido total honestidad. Olvídate quién te está mirando. Olvídate de eso. Si tú sientes que la última batalla la perdiste y eso te golpeó en el hígado, que te dobló, yo quiero que tú levantes tus manos hoy, porque quiero orar por una unción de Dios sobre tu vida hoy, que te dé revelación de obediencia, que te dé determinación de avance. Quiero orar por esa unción que te va a dar fe para dar pasos y tomar decisiones acertadas. Quiero orar por esa unción que te va a hacer perseverar sin opción a fracasos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero bendecir la vida de esta congregación, Señor. Todas esas manos que están en alto han recibido esta palabra, Señor. Y tener sus manos en alto es señal de fe, de que la han creído. Ahora yo, en el nombre poderoso de Jesús, oro por ellos y declaro, Señor, en este momento, en cualquier área donde estés necesitando ver un milagro de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que ese milagro se activa ahora. En lo físico, en lo financiero, en lo familiar, en lo espiritual, en lo profesional, en lo empresarial. Milagros se activan en el nombre poderoso de Jesús. Se termina el luto, se termina el lamento, se termina la autoconmiseración, la autocompasión, se termina la depresión en el nombre poderoso de Jesús. Te levantas con fuerzas de búfalo, sal
sales de este lugar con fuerzas de búfalo, sales con tu fe incrementada, sales con tu corazón libre de toda amargura, de toda depresión, de toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Yo declaro milagros sobre tu vida ahora, milagros, señales y prodigios sobre tu vida ahora. Toda fortaleza y todo obstáculo que te impedía avanzar se disipa, se aparta de tu camino, y el Señor te concede camino franco, camino abierto, para que conquistes, para que llegues a esos nuevos niveles de bendición que ya Él preparó para nosotros. Que mientras tú estás viendo el arroyo seco, Dios está viendo las tortas cocidas. Mientras tú estás viendo el arroyo seco, el Señor está viendo la provisión del futuro. Mientras tú estás mirando lo que te pasó y lo que te costó y lo que sufriste, Dios está mirando tu mejor temporada. En el nombre poderoso de Jesús. Y a Él le daremos la gloria y la honra por todo lo que a partir de este día va a suceder en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.